¿Y si te dijera que hubo una mujer antes que Eva, una figura oscura, olvidada, silenciada? Una mujer que, según antiguos escritos, fue creada al mismo tiempo que Adán, no de una costilla, sino del mismo polvo. Una mujer que no obedeció, que no se sometió y que desapareció de la narrativa bíblica tradicional. Rebelde o víctima, demonio o símbolo de libertad. Y si te dijera que la historia de Lilith no es solo un antiguo mito hebreo, sino una advertencia espiritual que sigue viva en las sombras. Una verdad oculta que puede cambiar para siempre tu manera de entender el plan de Dios, el papel de la mujer en la creación y las fuerzas que operan silenciosamente detrás de nuestras decisiones. Lo que estás a punto de descubrir no es común. No lo escucharás en sermones. Pocos lo enseñan y muchos lo temen, porque detrás de este nombre, Lilith, se oculta una batalla espiritual más antigua que la caída del Edén. Una guerra silenciosa entre obediencia y orgullo, sumisión y autonomía, luz y oscuridad. ¿Quién fue Lilith? ¿Por qué fue expulsada? ¿Por qué su nombre se esconde entre líneas y se evita en púlpitos? ¿Qué quiso enseñarnos Dios al permitir que su figura surgiera en textos antiguos y apócrifos? ¿Y por qué es vital que tú, hoy, conozcas esta historia? Este video no es una historia para curiosos. Es un llamado espiritual para aquellos que han sentido que algo en la historia de la creación no estaba completo. Para aquellos que buscan las raíces más profundas del conflicto espiritual que todavía hoy se libra en el corazón humano. Para quienes alguna vez se han sentido marginados, olvidados o acusados por intentar alzar la voz. Este estudio no solo te revelará quién fue Lilith, te mostrará cómo su historia puede reflejar partes de tu vida que necesitas sanar, comprender y entregar al Espíritu Santo. Porque cuando comprendas el propósito detrás del silencio de Lilith, también comprenderás el poder de la redención. Cuando descubras la verdad detrás de su rebelión, quizás veas con nuevos ojos tu propia historia. Y cuando llegues al final de este video, es posible que una llave espiritual se active en tu interior, abriendo puertas que antes estaban selladas por el miedo, la culpa o la ignorancia. Pero atención, no se trata de glorificar a Lilith. Se trata de comprender lo que Dios quiso enseñarnos, permitiendo que su nombre resuene como eco prohibido en la historia de la humanidad. Y sobre todo, lo que el enemigo ha querido ocultar detrás de su figura. Por eso, quédate hasta el final de este estudio, porque la penúltima enseñanza que voy a compartir podría contener la clave espiritual para romper con maldiciones que han pasado generación tras generación sin que nadie supiera su origen. Antes de comenzar este viaje, quiero que comentes aquí abajo, en este momento, una frase que sellará tu compromiso con este estudio. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo como muestra de fe, como señal de que estás listo para abrir tu corazón y tus oídos espirituales a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora. ¿Por qué? Porque al hacerlo, obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más almas necesitadas. Estás compartiendo la palabra sin pronunciar una sola palabra. Estás ayudando a otros a escuchar lo que tú mismo estás a punto de escuchar. Y si ya te has suscrito a este canal, quiero felicitarte. Porque no te has suscrito a un contenido, te has unido a una misión. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora, porque este canal no es solo un refugio espiritual, es una antorcha encendida en medio de la oscuridad digital. Miles de personas, en cientos de lugares, usan este contenido como su iglesia virtual, como su momento de comunión, porque no tienen otra fuente espiritual cerca.
Tú haces parte de ese avivamiento. Y por eso, antes de comenzar con la primera enseñanza, quiero que te detengas un instante, respira profundo y comprende que lo que estás a punto de descubrir puede ser exactamente lo que Dios quería que escucharas hoy. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar este estudio revelador. En el libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14, encontramos un pasaje misterioso que ha generado debates, temores y silencios. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el macho cabrío llamará a su compañero. También descansará allí Lilith, y hallará para sí lugar de reposo. ¿Lilith? Sí, está escrito. Algunos lo han traducido como lechuza nocturna, otros simplemente lo han omitido o disfrazado. Pero el nombre está allí, enterrado entre ruinas y juicios, en medio de un oráculo sobre la destrucción de Edom. Un lugar donde ya no reina la vida, sino el caos. Y en ese escenario desolado, una figura femenina encuentra reposo. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace esta entidad descansando entre ruinas? ¿Por qué la Biblia la menciona solo una vez y en un contexto tan oscuro? Este versículo no es una anécdota. Es un espejo de lo que ocurre cuando las estructuras divinas son rechazadas, cuando se quiebran las alianzas, cuando la soberbia se sienta en el trono del alma, cuando la voz de Dios es sustituida por la voluntad del yo. Allí, donde la obediencia se convierte en ruina, Lilith encuentra morada. Porque Lilith representa más que una figura del folclore. Es el símbolo de lo que sucede cuando la criatura se rebela contra su creador. ¿Alguna vez te has sentido en ruinas? ¿Has experimentado una sequedad espiritual, como si tu alma estuviera deshabitada? ¿Has sentido que ciertas decisiones, por pequeñas que fueran, abrieron grietas por donde entró algo que te quitó la paz? Isaías 34 no es solo una profecía antigua, es una advertencia vigente. Allí donde no está la presencia de Dios, algo más se instalará. Y ese algo no siempre viene con cuernos ni gritos. A veces viene con ideas, con independencia disfrazada de libertad, con desobediencia camuflada de empoderamiento, con arrogancia que se hace pasar por identidad. Lilith descansa donde las ruinas espirituales se toleran, donde la palabra es abandonada, donde la comunión se enfría, donde la estructura que Dios diseñó para protegerte es considerada una opresión. Por eso, este pasaje no es un simple misterio, es una llamada a vigilar tu corazón, es una sacudida para volver al diseño divino. Porque allí donde Dios es desplazado, una figura que busca reposo en el caos siempre estará al acecho. Lilith, en esta representación profética, no busca hogares llenos de luz, busca grietas, busca espacios vacíos, busca ruinas. Y es por eso que esta enseñanza debe sacudirte, no para que temas, sino para que examines, para que cierres puertas, para que selles fisuras, y para que declares desde ya que en tu casa, en tu corazón, solo reposa el Espíritu Santo. Esta revelación apenas comienza. Hay mucho más oculto que debes conocer. Pero antes de continuar con el siguiente punto, quiero invitarte a algo muy especial. Comenta ahora mismo. No quiero ruinas donde el enemigo repose. Hazlo como declaración espiritual. Hazlo como símbolo de que estás despierto, de que discernes lo que el enemigo ha querido sembrar en tu historia, y al escribirlo será como levantar un muro espiritual alrededor de tu vida. Tu comentario no es solo un gesto, es un acto de guerra espiritual, y puede ser la confirmación que alguien más necesita para despertar también. Cuando leemos Génesis 1:27, encontramos una declaración poderosa y poco explorada en profundidad. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Este versículo ha sido leído millones de veces, pero rara vez se detienen a analizar lo que realmente implica. Dios creó al ser humano, no al hombre primero y a la mujer después, sino al ser humano, masculino y femenino, en el mismo acto de creación. ¿Y si te dijera que este detalle encierra una verdad espiritual que fue omitida durante siglos? Muchos textos antiguos sostienen que, en este momento, fue creada una primera mujer al mismo tiempo que Adán. No fue Eva, fue Lilith, ambos formados del mismo polvo, ambos iguales, ambos imagen de Dios. Pero aquí comienza el conflicto, porque cuando dos iguales no aceptan la voluntad de Dios para convivir, cuando se pierde el equilibrio entre obedecer y liderar, cuando el orgullo toma el lugar de la honra, el diseño se fragmenta. Lilith no quiso estar debajo de Adán, no en jerarquía, no en decisión, no en intimidad, y en vez de someterse al orden divino, eligió marcharse. Y así nació el primer abandono, la primera ruptura, la primera rebelión íntima, no de naciones, sino de uno contra otro, no por maldad, sino por insubordinación espiritual. Lilith representa lo que ocurre cuando el ser humano, creado con igualdad de dignidad, rompe con el propósito por querer definir su lugar a su manera. Y ese es el corazón del conflicto espiritual que aún hoy seguimos viviendo. Personas que fueron llamadas a complementarse terminan compitiendo. Relaciones diseñadas para edificar se convierten en campos de batalla por el control. El yo se exalta por encima del diseño, y el diseño colapsa. Pero lo más impactante es que todo comenzó en la creación misma, no en una guerra espiritual externa, sino en la elección interna de rechazar el lugar asignado por Dios. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver cómo este patrón sigue repitiéndose hoy? Matrimonios que se rompen porque nadie quiere ceder. Liderazgos que fracasan porque todos quieren tener la razón. Iglesias que se dividen porque se pierde el principio del diseño y se impone el orgullo. Lilith es la figura de ese rompimiento original. Y su historia, aunque no esté incluida en el canon, sirve como símbolo profundo de una lección espiritual olvidada. Cuando el yo quiere definir su verdad fuera del Creador, no nace libertad, nace caos. Y es allí donde esta enseñanza toca tu vida. Porque quizás tú también has sentido el impulso de definir tu valor fuera del propósito de Dios, de luchar por reconocimiento, sin buscar primero la voluntad del Señor, de rebelarte contra roles o límites, sin discernir si fueron puestos por opresión o por protección. Hoy, Génesis 1:27 te confronta, te recuerda que fuiste creado con dignidad, con valor, con imagen divina, pero también te llama a no permitir que esa igualdad de esencia se convierta en motivo de conflicto, sino en fuente de comunión. Antes de continuar, quiero dejarte con una pregunta que vale oro. ¿Estás construyendo tu identidad dentro del diseño de Dios o fuera de él? Y si este mensaje ha tocado alguna parte de tu vida, te invito a participar activamente ahora mismo. Escribe en los comentarios: quiero vivir dentro del diseño de Dios. No es solo un comentario, es una declaración espiritual. Es tu forma de decirle al cielo que no quieres repetir patrones de rebelión, que eliges la voluntad del Padre por encima de tu impulso y que estás dispuesto a ser transformado. A través de tu comentario estás sembrando verdad, y esa verdad puede dar fruto en otros que hoy necesitan escuchar esto mismo. Los textos canónicos callan su historia, pero los antiguos escritos hebreos, especialmente el alfabeto de Ben Sira, nos entregan una escena estremecedora. Una escena que ha sido ocultada, temida, censurada, y que sin embargo encierra una de las decisiones espirituales más peligrosas que el alma puede tomar. Según este texto, cuando Adán exigió que Lilith se sometiera,
Ella se negó. Discutieron. No una vez, no dos. Y en lugar de buscar la guía de Dios, Lilith se levantó, pronunció el nombre secreto del Altísimo, el inefable nombre sagrado, y se fue volando del Edén. Sí, volando. No huyó. No fue expulsada como Lucifer. Ella eligió irse. Eligió dejar la presencia. Eligió romper con Dios, invocando a Dios. ¿Puedes imaginarlo? Usar lo más sagrado para justificar tu alejamiento. Usar lo divino para sellar tu rebelión. Ese acto fue más que una salida física, fue una declaración espiritual de independencia absoluta, una renuncia a la corrección, a la transformación, al plan. Dios no la destruyó. Envió 3 ángeles tras ella para que regresara, 3 mensajeros del cielo, pero ella no volvió. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado mensajes, avisos, personas, situaciones? ¿Cuántas veces nos ha hablado a través de sueños, predicaciones, quebrantos? ¿Y cuántas veces, como Lilith, hemos preferido no volver? Esta parte de la historia revela algo más profundo que un simple desacuerdo con Adán. Nos habla de la capacidad que tiene el ser humano de usar lo santo como escudo para seguir caminos propios. Nos recuerda que la rebeldía no siempre grita, a veces razona, a veces cita escritura, a veces se reviste de espiritualidad. Lilith no era demonio aún, era criatura, pero al invocar el nombre de Dios para escapar de su presencia, empezó a deformar su imagen en ella. Esto es lo que ocurre cuando tomamos lo sagrado y lo usamos para justificar el ego. Cuando tomamos el llamado y lo convertimos en excusa. Cuando la palabra ya no nos redarguye, sino que se convierte en argumento para no cambiar. Lilith fue la primera en hacerlo, pero no la última. Hoy miles repiten este patrón sin saberlo. Yo sé lo que Dios dice, pero yo conozco la Biblia, pero mi verdad es otra. No necesito estar en comunión, Dios me entiende. ¿Puedes verlo? El peligro no está solo en desobedecer, está en usar a Dios como justificación para no obedecer. El Midrash nos muestra una figura que no fue derrotada por el mal, sino por el orgullo espiritual. Y eso es algo que debe hacerte temblar, porque ese orgullo aún ronda y puede habitar incluso en los más espirituales, si no hay humildad y rendición verdadera. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero invitarte a que tomes un momento de reflexión y escribas en los comentarios. No quiero usar lo sagrado para justificar mi orgullo. Hazlo con conciencia. Hazlo con el corazón. Hazlo como quien reconoce que todos en algún momento hemos usado excusas religiosas para evitar cambios profundos. Y hoy queremos cerrar esa puerta. Tu comentario no es solo un testimonio. Es una rendición pública y puede ser la llave que abra tu siguiente nivel de libertad espiritual. La historia de Lilith no termina con su partida del Edén. De hecho, es allí donde comienza su metamorfosis más temida. Al negarse a regresar, al rechazar la presencia de Dios y la reconciliación con Adán, Lilith, según la tradición judía, fue convertida en un ser de oscuridad, una figura demoníaca, portadora de muerte y desorden. No fue creada como un demonio, fue transformada por su decisión de permanecer fuera del propósito. Los antiguos textos la describen como un espíritu nocturno, una entidad que acecha a los recién nacidos, que ataca a los hombres mientras duermen, que arrastra consigo el caos donde encuentra grietas espirituales. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó como una criatura con dignidad e igualdad, terminó convertida en símbolo de lo desviado, de lo distorsionado, de lo rebelde. Y todo porque no quiso volver. Este giro en su historia no fue producto de castigos injustos, ni de un Dios vengativo. Fue la consecuencia natural de alejarse de la luz. Nadie puede vivir alejado de la presencia sin que algo en su interior
comience a corromperse. Lilith se convirtió en lo que permitió que creciera en su alma: orgullo, rencor, autonomía fuera de Dios, desprecio por el diseño divino. Y aquí está lo más delicado de esta enseñanza: lo que no se redime, se deforma. Lo que no se entrega, se endurece. Lo que no se sana, se convierte en arma. Lilith pudo volver, tuvo la oportunidad, pero eligió no hacerlo. Y con cada día lejos del Edén, se alejaba también de la imagen divina que habitaba en ella. No fue una transformación instantánea, fue progresiva, y eso debe estremecerte, porque así es el proceso del alma cuando rechaza la voz de Dios. Primero se enfría, luego se justifica, después se acostumbra, y finalmente se endurece. Lilith es una advertencia viviente de lo que puede ocurrir con toda criatura que elige vivir sin rendición. Hoy, quizás tú no estás luchando con convertirte en un ser oscuro, pero sí podrías estar tolerando áreas de tu vida que se están deformando por falta de luz. Relaciones que se enfrían por orgullo, pensamientos que se oscurecen por resentimiento, decisiones que se alejan del propósito, solo porque no quisiste volver a tiempo. Esta no es una historia lejana, es una advertencia cercana, una llamada de Dios para que examines qué partes de tu alma podrían estar saliendo del Edén sin darte cuenta. Pero no todo está perdido, porque a diferencia de Lilith, tú estás aquí, escuchando, reflexionando, abierto, y eso significa que todavía puedes volver. Todavía puedes decir: no quiero deformarme lejos de Dios. Ya antes de continuar, quiero que detengas todo por un instante y escribas en los comentarios esta frase: quiero que Dios me moldee antes que el orgullo me deforme. Escríbelo con intención. Hazlo como una oración pública. Hazlo como quien reconoce que no es invulnerable, pero que desea ser redimido antes de ser arrastrado. Hazlo porque sabes que esa simple acción puede ser tu ancla espiritual. Tu comentario puede sacudir a alguien más, puede romper cadenas invisibles y puede confirmar que este mensaje llegó a donde tenía que llegar. Hay una enseñanza olvidada entre los antiguos escritos, una que apenas se menciona en los púlpitos y que, sin embargo, toca directamente una de las heridas espirituales más profundas del ser humano, la consecuencia del abandono. Según el Midrash judío, una vez que Lilith abandonó a Adán y se negó a regresar, fue emparejada con demonios del desierto, y de su unión con ellos nacieron cientos de espíritus por día. Criaturas sin cuerpo, entidades oscuras, sombras que se esparcen en la noche. Un simbolismo fuerte que refleja una verdad espiritual potente. Cuando una relación sagrada se rompe fuera del plan de Dios, lo que nace no es vida, es destrucción. ¿Puedes ver lo que esto significa? La ruptura no solo afecta a los involucrados, sino que genera consecuencias espirituales que se extienden mucho más allá de su origen. No es una simple separación, es una semilla deformada que, si no se detiene, germina dolor, confusión, opresión. Lilith, en su decisión de alejarse, no solo se alejó de Adán, rompió un pacto con Dios, y al hacerlo, abrió un portal para que nacieran cosas que jamás debieron existir. Muchos estudiosos intentan desacreditar este relato por ser parte del folclore y no del canon bíblico. Pero si lo observamos con ojos espirituales, su simbolismo encierra un principio divino legítimo y aplicable a tu vida hoy. Toda relación rota sin perdón ni rendición deja hijos espirituales que te perseguirán en la noche. Hijos como el resentimiento, la amargura, la desconfianza, la vergüenza, el temor al amor, la incapacidad de volver a confiar. Y esos hijos no tienen rostro, pero sí presencia. Te visitan cuando estás solo, te atormentan en el silencio, te impiden avanzar, y se multiplican.
si no los confrontas a la luz del Espíritu Santo. El abandono de Lilith no solo fue físico, fue emocional, espiritual, simbólico, y todo abandono no sanado genera descendencia de dolor. Tal vez tú también abandonaste algo antes de tiempo, un propósito, una relación, un llamado, y desde entonces sientes que ciertas cosas en tu vida no prosperan, no avanzan, no se explican, como si algo se hubiera desordenado desde entonces. Hoy necesitas entender que el abandono no es el final, es el inicio de una batalla espiritual, y esa batalla no se gana con palabras suaves, se gana con rendición total, con reconocimiento, con regreso, con restitución. La figura de Lilith, convertida en madre de demonios, nos confronta con una pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué estamos gestando en secreto con las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios? Porque cada acto fuera de su plan tiene una consecuencia espiritual. No se trata solo de errores, se trata de semillas, y cada semilla dará fruto, bueno o malo. Pero aún hay esperanza. A diferencia de Lilith, tú puedes frenar ese ciclo. Tú puedes decir, no quiero más hijos del abandono, quiero frutos de obediencia. Tú puedes cerrar ese ciclo ahora, volver a lo que Dios te pidió, pedir perdón, soltar el orgullo, cerrar las puertas que abriste en la oscuridad por querer tener la razón. Esta es la hora, no mañana, no después, ahora. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que participes activamente con una declaración de poder. Escribe en los comentarios, hoy decido cerrar el ciclo que abrí sin Dios. No lo hagas por costumbre, hazlo con el alma. Hazlo como quien ha entendido que algunos dolores que hoy llevas son consecuencia de pactos rotos, caminos desviados, salidas precipitadas, y que hoy estás listo para cortar con eso, para que ya no nazca más oscuridad, sino restauración. Dios honra los que se rinden. Y tu comentario será testimonio de que esta enseñanza no solo entró a tus oídos, entró a tu espíritu. Después de la partida de Lilith, el relato bíblico continúa, y es en ese momento cuando aparece Eva, la mujer que sería formada no del polvo como Adán, sino de su costilla, mientras él dormía. Este detalle es esencial. Dios no repitió el mismo método de creación. No formó a Eva del polvo, sino de Adán. Y eso no fue casualidad, fue un mensaje. Lilith nació del mismo material que Adán, y exigió igualdad, independencia, poder. Eva, en cambio, nació de su costado, no de su cabeza para dominarlo, no de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para estar a su lado, cerca de su corazón, protegida, complementaria, amada. Este acto no habla de inferioridad, habla de orden, de propósito, de restauración. Eva no fue un reemplazo cualquiera, fue una nueva oportunidad, un reinicio dentro del diseño de Dios. Pero esto también nos enseña algo profundo. Cuando algo o alguien decide abandonar el propósito de Dios, Él no se detiene, reordena, rediseña, reinicia. Lilith se fue, y Dios no la forzó a regresar, no la destruyó, no la maldijo, simplemente creó una nueva ruta, y eso nos confronta con una verdad espiritual que muchas veces evitamos. Dios nunca está limitado por nuestra desobediencia. Nos invita, nos llama, pero si nos vamos, Él sigue adelante. No hay amenaza, solo soberanía. Eva representa esa soberanía, ese poder de Dios de volver a empezar, de crear desde el amor, no desde el orgullo, de construir desde la entrega, no desde la rebelión. Y si llevamos esto a nuestra vida, entendemos algo poderoso. Muchas veces Dios permite que algunas Lilith salgan de nuestra historia, no para castigarnos, sino para preparar el terreno para una Eva, para una nueva etapa,
una nueva relación, una nueva visión, una nueva mentalidad. Hay pérdidas que duelen, pero también hay reemplazos que redimen. Y cuando uno se va fuera del propósito, Dios trae a alguien o algo que sí desea caminar con él. ¿Estás dispuesto a soltar lo que se fue? ¿Estás dispuesto a dejar de perseguir lo que decidió alejarse de la voluntad de Dios? A veces nos quedamos pegados emocional y espiritualmente a Liliths que ya no forman parte del plan. Personas, ideas, decisiones, relaciones que abandonaron el diseño y que, aunque sigamos aferrados, ya no están bajo la cobertura de Dios. Eva no llegó mientras Adán buscaba a Lilith. Llegó cuando Adán descansó, cuando soltó, cuando permitió que Dios interviniera. Esa es la clave: soltar el pasado, renunciar al orgullo, dormir en confianza y permitir que Dios cree lo nuevo a su manera. Este bloque no es solo una enseñanza, es una palabra para quienes hoy necesitan entender que el hecho de que algo haya terminado no significa que Dios terminó contigo. Él no improvisa, Él redime. Y muchas veces tu Eva está esperando que sueltes a tu Lilith. Antes de seguir, quiero que detengas todo y escribas una declaración profética en los comentarios. Estoy listo para recibir lo nuevo que Dios diseñó para mí. No lo hagas por compromiso. Hazlo por fe. Hazlo porque sabes que hay cosas que ya no puedes sostener. Porque reconoces que Dios tiene algo mejor. Algo en orden. Algo con propósito. Tu comentario no es solo un acto digital. Es una llave espiritual. Y puede marcar el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Hazlo ahora, y que este acto sea tu respuesta al cielo. Hasta este punto, hemos recorrido los ecos antiguos de una figura silenciada. Lilith aparece en los márgenes, en los libros no canónicos, en las tradiciones orales. No está en el centro del relato bíblico, pero su ausencia también es una señal. Porque a veces el silencio de las Escrituras dice tanto como sus palabras. ¿Por qué no se menciona a Lilith en el canon oficial? ¿Por qué su nombre fue desplazado a las sombras, a los textos extraños, a los márgenes de la historia sagrada? ¿Fue por temor, por protección, o porque Dios decidió no dar protagonismo a quien lo rechazó? Este silencio es intencional. Y como todo en la palabra, tiene una enseñanza espiritual para ti hoy. La Biblia no es un registro de todos los eventos, es una revelación progresiva del carácter de Dios y de su plan redentor. Y dentro de ese plan hay cosas que Dios decide no glorificar con su palabra. Lilith representa una historia que no fue redimida, y por eso no fue registrada. La Biblia es un libro de pactos, de restauraciones, de caminos que regresan a Dios. Pero Lilith no volvió, y eso es lo que la silenció. Esta omisión no es olvido, es juicio. No juicio punitivo, sino juicio narrativo. El Espíritu Santo no incluyó su historia completa en la Escritura porque no hubo redención, no hubo retorno, no hubo reconciliación. Y esto tiene una implicación seria para todos nosotros. Dios solo da lugar eterno a lo que es redimido. Lo que no se rinde, no se escribe. Lo que no vuelve, no permanece. Tu historia con Dios puede tener capítulos de caída, de dolor, de error, pero si decides regresar, tu nombre no será borrado. Será escrito, grabado en su libro. El silencio de Lilith nos enseña que el cielo no registra rebeliones que no se arrepienten. El cielo no magnifica actos de orgullo no confesados. El cielo no inmortaliza nombres que deciden habitar fuera de la voluntad de Dios. La Biblia habla de Rahab, la prostituta, pero que creyó, que ayudó, que obedeció y fue salvada. Habla de Ruth, la extranjera, que se unió al pueblo de Dios y fue restaurada. Habla de María Magdalena, la atormentada,
pero que siguió a Jesús hasta la cruz y fue testigo de su resurrección. Todas ellas cometieron errores, pero sus nombres están allí, porque sus corazones volvieron a casa. Lilith no. Ella es el ejemplo de lo que se apaga fuera de la presencia. Una advertencia viviente de que Dios no fuerza a nadie a permanecer en su historia. Y esa es una elección que tú también enfrentas. ¿Quieres que tu vida forme parte del relato eterno de redención de Dios? ¿Quieres que tu nombre esté escrito no en márgenes oscuros, sino en el libro de la vida? Eso no depende de tu pasado. Depende de tu retorno, de tu entrega, de tu rendición. El silencio de las Escrituras es un espejo espiritual. Nos muestra que lo importante no es solo lo que haces, sino si decides volver a tiempo. Hoy Dios no te obliga, te invita, te llama y te recuerda que aún estás a tiempo de ser parte de su historia. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que te unas a esta enseñanza con una confesión pública. Escribe en los comentarios: quiero que mi historia esté escrita por la mano de Dios. Hazlo sin miedo, sin vergüenza, sin orgullo. Hazlo porque entiendes que tu historia solo tendrá valor eterno si la entrega al autor de la vida. Este comentario puede parecer pequeño, pero en el mundo espiritual es una firma, una declaración, una página nueva. Y puede ser el inicio del capítulo más importante de tu vida. Sería un error pensar que la historia de Lilith terminó en los textos antiguos. Su figura, aunque ausente del canon, ha dejado un legado espiritual profundo. No hablamos de una persona, ni siquiera de un demonio aislado. Hablamos de una mentalidad, un espíritu, una forma de operar que sigue presente incluso entre los creyentes. Porque Lilith no representa solo a una mujer que se rebeló contra Adán. Representa el principio de la insubordinación espiritual, la actitud que no acepta el diseño, que cuestiona el orden de Dios, que se levanta contra la palabra, no con gritos, sino con argumentos, no con violencia, sino con sutil independencia. Y esa rebelión, esa forma de pensar, ese espíritu sigue vivo. Lo ves cuando alguien dice: nadie me manda, yo tengo mi propia verdad. No necesito pastor, no necesito congregación, solo yo y Dios. Mi cuerpo, mis reglas. Lo de obedecer es de débiles. Lo ves cuando una generación entera decide cortar con todo lo anterior sin discernir si estaba mal. Lo ves cuando la autoridad espiritual se desprecia, cuando el consejo bíblico se desecha, cuando se confunde libertad con rebelión. Ese es el eco de Lilith, una semilla plantada siglos atrás que sigue dando frutos de desobediencia hoy. Y lo más peligroso es que ese espíritu opera en silencio. No necesita truenos, no necesita posesiones. Se infiltra en pensamientos, en discursos, en ideologías. Es el mismo espíritu que sedujo a Eva, el mismo que infló el corazón de Lucifer, el mismo que le dijo a Adán: puedes ser como Dios, y si no se discierne, si no se confronta, puede arruinar la vida espiritual de una generación. Este mensaje no es para hablar de demonología, es para hablar de ti, de tus pensamientos, de tus decisiones, de los lugares donde tú mismo, sin darte cuenta, has tolerado ese espíritu. Cuando cuestionas la palabra para justificar tu camino, cuando eliges tu independencia por encima de tu comunión, cuando decides que obedecer es humillarte en lugar de confiar, cuando quieres ser parte del reino, pero con tus propias reglas, es allí donde Lilith vive. No como una figura mitológica, sino como un pensamiento sin redención, una mentalidad sin rendición, un corazón sin sujeción. Pero hay esperanza, porque ese espíritu no puede resistir a una sola cosa: la rendición verdadera al Espíritu Santo.
No hay argumento que resista la presencia. No hay rebelión que no tiemble ante la obediencia. No hay independencia que no se desmorone cuando decides confiar en Dios más que en ti mismo. Hoy tú puedes romper con esa herencia. Hoy puedes decidir que en tu vida no operará más ese eco. Hoy puedes declarar que en tu casa, en tu corazón, el único que gobierna es Cristo. Pero se necesita algo más que intención. Se necesita decisión, se necesita humillación, se necesita valor para decir, estoy cansado de vivir a mi manera. Y si eso resuena contigo, quiero que participes ahora con una confesión espiritual que cierre esta etapa de revelación. Escribe en los comentarios, rompo con toda mentalidad que se oponga al diseño de Dios. Hazlo con el corazón. No lo hagas por este canal ni por este video. Hazlo por ti, por tu historia, por tu herencia. Este acto puede parecer pequeño, pero en el mundo espiritual será una ruptura poderosa, una renuncia, un divorcio del orgullo, una proclamación de rendición. Hazlo ahora. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Miles comenzaron este video, pero solo unos pocos permanecen hasta el final, y tú eres uno de ellos, uno de los que no solo busca información, sino transformación. Uno de los que no vino por curiosidad, sino por una señal. Hoy has escuchado cosas que no se enseñan en púlpitos comunes. Has recorrido un camino que pocos se atreven a explorar. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está despertando. No para que temas, sino para que tomes decisiones. No para que juzgues a otros, sino para que mires dentro de ti y preguntes, ¿hay algo en mí que se parece a Lilith? ¿Hay áreas donde he decidido vivir fuera del diseño de Dios? ¿Hay espacios donde el orgullo ha tomado el lugar de la obediencia? ¿Estoy construyendo mi vida desde la rendición o desde la independencia? Estas preguntas no se responden en un segundo, pero si las llevas a la oración, al ayuno, a la palabra, serán el inicio de una revolución espiritual en tu alma. No viniste a este video por accidente. Viniste porque el cielo te está llamando de regreso al diseño. Porque no importa cuántas veces te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas querido tener el control, no importa si ya te identificaste con el rechazo, la independencia o la rebeldía, Dios todavía quiere escribir tu historia, y mientras haya aliento en ti, hay gracia, y mientras haya gracia, hay camino, y mientras haya camino, hay redención. Pero ahora quiero hacerte una última invitación, una que no es simbólica, una que si haces con sinceridad, marcará este momento como un antes y un después en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios: hoy regreso al diseño de Dios, sin condiciones, sin orgullo, sin resistencias. Hazlo como un acto de fe. Hazlo como quien cierra puertas antiguas. Hazlo como quien rompe con pensamientos heredados. Hazlo como quien se entrega completamente a la voluntad del Padre. Tu comentario puede ser una llave, no solo para ti, sino para otros que lo lean. Porque muchos llegan aquí rotos, con preguntas, sin dirección, y cuando leen los comentarios, encuentran que no están solos, encuentran que otros también están siendo restaurados, encuentran que el Espíritu Santo también está obrando en vidas como la tuya. Ahora quiero hablar contigo directamente, desde el corazón. Si este video tocó tu alma, compártelo. No guardes esto solo para ti. Hazlo llegar a alguien que necesita despertar, que necesita entender por qué está viviendo ciclos que no logra romper, que necesita volver al diseño antes de que sea demasiado tarde. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, no por compromiso, sino por visión. Este canal es más que un contenido, es una comunidad espiritual, es un altar en medio del caos digital. Es una casa para quienes no tienen iglesia cerca, es una fuente para los sedientos, una lámpara para los que están caminando en oscuridad.
Aquí, cada video es preparado con oración, con discernimiento, con unción. Cada palabra está pensada para edificar, despertar y redimir. Y si formas parte de esto, estás formando parte de una obra que Dios mismo está impulsando. No seas espectador, sé parte, comenta, comparte, ora por este ministerio, apoya con tu presencia, con tu fidelidad, con tu testimonio. Y si ya estás suscrito, te felicito, porque formas parte de los que sí entienden el valor de una voz espiritual en tiempos de confusión. Formas parte de los que no se conforman con el ruido, de los que buscan profundidad, de los que están preparando el camino del Señor. Ahora, antes de cerrar este video, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que suena. Permite que el Espíritu de Dios selle lo que ha comenzado hoy. No cortes esta conexión. No interrumpas este momento. Deja que el cielo respire sobre ti. Y mientras escuchas, haz una oración personal. Habla con el Padre. Agradece. Ríndete. Declara que vuelves. Declara que entiendes. Declara que eliges su diseño, aunque no siempre lo comprendas. Gracias por haber estado aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por formar parte de este espacio. Y recuerda, este video es de autoría propia. Ha sido producido exclusivamente para esta comunidad, con respeto, con profundidad y con fidelidad al mensaje eterno de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, que la paz de Cristo te guarde, te acompañe y te transforme.